Periféricos de entrada, también conocidos como dispositivos de entrada, son los componentes del sistema responsables del suministro de datos a la computadora y sin ellos sería imposible intentar cualquier tipo de operación con la misma. Se denominan periféricos a las unidades o dispositivos a través de los cuales el ordenador se comunica con el mundo exterior, como a los sistemas que almacenan o archivan la información, sirviendo de memoria auxiliar de la memoria principal. Se entenderá por periférico a todo conjunto de dispositivos que, sin pertenecer al núcleo fundamental de la CPU, memoria central, permitan realizar operaciones DES complementarias al proceso de datos que realiza la CPU. Tipos y funcionamientos de los periféricos de entrada. Teclado. El medio de entrada más importante, dado que establece una relación directa entre el usuario y el equipo. Este es un tablero en el cual se encuentra un conjunto de teclas agrupadas de tal forma que cada tecla representa un determinado carácter. Consta de teclas similares a la de las máquinas de escribir. Se tiene particularidades como teclas de atajo, las cuales le permiten al usuario ahorrar pasos para llegar a un determinado lugar o poder ejecutar diversas aplicaciones. El teclado es considerado el principal periférico de entrada hasta que los sistemas de reconocimiento de voz sean perfeccionados a tal punto en que se pueda conseguir interpretar el habla continua, similares a las máquinas de escribir, con sus teclas en una distribución que se conoce como QWERTY. Se basa en la idea de que las teclas están lo más separadas posibles entre sí. Los teclados poseen internamente una matriz de teclas y un circuito integrado. Cuando se produce una pulsación, el controlador transfiere un código al ordenador que genera una interpretación para que la rutina de tratamiento lea el código enviado. Es el driver de teclado el que en estas interrupciones se encarga de combinar los códigos para generar los caracteres. Touchpad es una pequeña superficie usada en la mayoría de las computadoras portátiles sobre la cual se debe desplazar un dedo y así se logra controlar el movimiento del cursor en la pantalla. Está formada por dos capas de material conductor transparente con una cierta resistencia a la corriente y una separación entre ambas capas. El circuito se encarga de medir la capacidad mutua entre cada electrodo vertical y cada electrodo horizontal. Es muy resistente al entorno, soporta perfectamente polvo, humedad, electricidad estática, etc. Además es ligero, fino y puede ser flexible o transparente. Micrófono. Este se puede conectar a la computadora para grabar sonido o para poder comunicarse a través de internet con otras personas. Este no es indispensable dado que se usa solo en ocasiones cuando el usuario desee transmitir información sonora para poder comunicarse. Es un dispositivo acústico que convierte el sonido que percibe en señal eléctrica. Está hecho para poder captar ondas en el aire, agua o materiales duros y traducirlas a señales eléctricas. Mouse o ratón. Este es un accesorio pequeño y ergonómico con 2 o 3 teclas o botones y una rueda central muy útil para la navegación en Internet. Está a medida que se pueda una superficie plana, el movimiento produce un movimiento analógico. En el curso que aparece en la pantalla cabe destacar que hoy en día no emplean partes mecánicas, como las esferas de tracción. Han sido reemplazadas por diversos sensores. Es una de las herramientas más imprescindibles a la hora de realizar trabajos y los movimientos del mouse son representados en el monitor por medio de un icono conocido como puntero. Cámara. Una cámara web es un periférico de entrada indispensable, ya que gracias a ella podemos realizar múltiples tareas. Es básicamente una cámara digital, como la que incorporan diversos dispositivos, pero en el caso de una computadora es confinada a un gabinete, el cual debemos conectar a la computadora mediante un conector USB, el cual provee la energía y la vía de la transmisión de los datos que produce la cámara. Hoy en día existen dos tipos de cámaras web, las que ya se conectan a PC y aquellas que ya no requieren de una computadora para funcionar, las cuales utilizan Wi-Fi o conexión Ethernet para la transmisión de datos y obtener su energía de red eléctrica. Lectores de huella o conocido como escáner de huella dactilar es un dispositivo de entrada de los llamados biométricos, el cual permite analizar y comparar una huella digital mediante el escaneado de la misma, con el objetivo de identificar a un usuario en particular. Su funcionamiento básico es a través de sensores biométricos sensibles al tacto, por lo que pueden ser instalados en todo tipo de dispositivos.
Lectores de código de barra. Estos son dispositivos electrónicos equipados con un sensor láser que pueden leer, interpretar o suministrar códigos a un sistema para su función. En la actualidad existen varios tipos: USB, Bluetooth o Wi-Fi. Existen 4 tipos de escáneres de código de barra: lápiz óptico, CCD, láser de pistola y láser omnidireccional. Tabletas digitalizadoras. Es un accesorio que permite al usuario introducir gráficos o dibujos a mano, tal como lo haría con lápiz y papel. Esta tabla convierte los trazos manuales en archivos gráficos digitales que pueden ser manipulados y archivados en el disco duro del computador, así como también permite apuntar y señalar los objetos que se encuentran en la pantalla. Podemos decir que una tabla digitalizadora puede usar como reemplazo del mouse. Consiste en una superficie plana sobre la que el usuario puede dibujar una imagen utilizando el lapicero que viene junto con él. Funciona utilizando una malla que transmite y recibe impulsos eléctricos. Consigo, el dispositivo es capaz de interpretar datos como la ubicación del puntero y la precisión del lápiz o los botones. Escáner, dispositivo cuya función principal es leer documentos físicos y convertirlos a formato digital. Existen diferentes tipos de escáneres, los cuales se adaptan a varios usos. La mayoría de estos se incluye dentro de la tecnología CCD o CIS. Stick, también llamado palanca de mando, dispositivo que se conecta a un ordenador o videoconsolas para controlar de forma manual un software, especialmente juegos o programas de simulación. Se clasifican en digitales y analógicos. Consiste en una palanca que se pivotea sobre una base y reporta el ángulo de dirección al equipo al que está conectado. Suele tener uno o más botones, los cuales sirven para una mayor controlación de la aplicación. Procedimiento de selección de los periféricos de entrada. Los periféricos tienen 2 partes, la parte mecánica y la parte electrónica. La parte mecánica está formada por dispositivos electromecánicos, controlados por elementos electrónicos, conmutadores manuales, relés, motores y electroimanes. La parte electrónica controla los órdenes que llegan a la CPU y genera señales de control. Conexión de periféricos al computador. Los periféricos se conectan a la CPU a través de grupos de hilos que se conocen como buses. En el interior del computador, el bus transmite la información de los datos en paralelo. El bus que conecta a la CPU con los otros elementos del procesador se conoce como bus local o bus de la CPU. Es un bus muy rápido y conecta a la CPU con las tarjetas de la placa base y los controladores de los dispositivos externos. Las conexiones entre los periféricos y los controladores o tarjetas de la placa base se realizan a través de un bus más general llamado bus del sistema. También se suele conectar algunas ampliaciones de memoria. Las unidades funcionales del ordenador, así como los periféricos, se comunican por grupos de pistas denominados buses. Hay 2 tipos, serie y paralelo. Algunos periféricos requieren un bus especializado que se adapte a su velocidad de transferencia, sus niveles de tensión, la naturaleza de sus señales de control y otros requerimientos. A estos buses se les llama bus de entrada-salida o bus de expansión. Todos los buses poseen unas especificaciones normalizadas como son protocolo de transmisión de datos, velocidades y temporización de las transferencias, anchuras de los buses y sistema físico de conexión.